Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta tercera jornada de trabajo que nos ha vinculado en esta semana virtual de UNIPE de la edición verano del 2025. La verdad que uno ha disfrutado mucho las ponencias, el intercambio que hemos desarrollado con otros colegas. Para los que no estuvieron presentes, les recuerdo que el primer encuentro fue con investigadoras e investigadores que nos dieron un panorama muy interesante. Sobre todo yo después quiero tomar y retomar algunos conceptos que a mí me parecieron, la verdad que esclarecedores, de una colega colombiana que planteó dos temas que son centrales en la discusión que se viene con respecto a la posición, a la investigación. Ella decía en su momento que es importante que la universidad no sea un sitio de extractivismo con respecto a la educación rural, a la escuela, a la comunidad, y que la devolución de esa investigación tenga un impacto que sea realmente comprometido con el proceso que va a vivir y está viviendo la realidad, con desafíos que son inconmensurables. Realmente, cuando uno ve el mundo cómo va cambiando y qué posición va a tomar la ruralidad en ese contexto, la educación rural en ese contexto, son muchas las preguntas y muy pocas quizás las respuestas, y todas las tenemos que empezar a buscar. Hubo un segundo encuentro también muy interesante de formadores, donde también quedó explicitado que no en todas las jurisdicciones, pero en muchas de las jurisdicciones la ruralidad se toma como un parámetro de, bueno, a ver, un tallercito, una cuestión muy irrelevante, una cuestión que puede ser complementaria, y que en realidad lo que uno va detectando, y con la práctica de mucho tiempo de haber estado visitando escuelas rurales, hace un relato muy interesante, Florencia, pero todo está como situado en el voluntarismo del formador, más que en una política pública educativa. Después teníamos otras experiencias también como La Pampa y Santa Fe, donde la construcción también nace de una demanda de pensar con la formación inicial qué le podemos dar como herramienta a nuestros nobles maestros. Y en realidad yo ahí lo que me detenía a pensar, y que después iremos profundizando, es qué debe pensar mucho de los jóvenes y que van como primera experiencia en una escuela rural y se bajan de un colectivo y encuentran la comunidad, encuentran la escuela, encuentran las tensiones que existen y qué posicionamiento toman ellos ante esas tensiones que existen. Hoy vamos a tener una mesa que a mí me parece que es desafiante para los que participamos y estamos en esta actualización académica, que es escuchar a tres egresados de la misma que nos van a permitir, primero, tener un diagnóstico de esto que hablamos, de lo que se transfiere desde la actualización y qué toma un egresado de la actualización académica en educación secundaria rural a la hora de qué aprender para enseñar en sus escuelas. ¿Qué necesito aprender para enseñar y cómo me posiciono ante eso? Ellos nos van a contar, y eso nos va a obligar a los que conformamos el equipo docente también, a ver cuál fue nuestro camino, a reformular nuestro camino, si es necesario, y ver qué se ha transmitido en estas 4 cohortes ya de egresados de esta actualización académica. Sin robarle más el tiempo, voy a cederle la palabra a la primera de las expositoras. La primera expositora es Lorena. Hoy nos va a acompañar Lorena, Nicolás y Alejandro. La primera es Lorena Caperón. Es profesora universitaria en Historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es coordinadora de Educación Rural de la provincia de Mendoza y directora de la Escuela 4254, ubicada en la comunidad de San Miguel de los Sauces, departamento de Lavalle,
Mendoza. Un placer enorme, Lorena, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación. La verdad que, bueno, en principio, buenas tardes a todos. Como dice Rubén, estuve cursando hola, estuve cursando la última cohorte. Fue un cursado, vos lo sabes bien, Rubén, que fue duro para mí, bueno, con esto de estar cumpliendo funciones en la escuela y en la coordinación, pero no sentí que fuera, digamos, pesado. Al contrario, fue un cursado intenso para mí, pero ¿por qué? Porque la diplomatura, y esto lo hablábamos un poco el día lunes cuando nos juntamos un ratito con Olga, tiene esto que atraviesa desde lo científico lo que uno hace en territorio y te permite realmente estar todo el tiempo en contacto con la realidad y a la vez cruzando esa teoría o ese saber científico y ponerlo en ejecución. A veces no es inmediato, porque bueno, obviamente cuando uno empieza una diplomatura, empieza a replantearse todo esto que vos decís, nuestra formación, el cómo fuimos enseñados, por decirlo así, para ejercer como docente, porque yo voy a ser honesta, independientemente de que mi formación es docente, soy profesora de grado en historia, eh, siempre entendí cuando me tocó, digamos, estar en una escuela, sobre todo en las escuelas acá en Mendoza, tenemos escuelas, yo soy profe de secundaria, tenemos escuelas que son rurales y rurales albergue. Y como profe, realmente llegar a una escuela albergue fue todo un desafío. Esto que vos decís, me reía con lo del docente cuando se baja el colectivo y empieza a encarar la situación en la escuela. Fue tal cual. Nuestra formación no estaba, digamos, ni siquiera contemplado en mí los tiempos escolares, los tiempos recreativos, es decir, todo lo que es la dinámica de esa modalidad me era ajena. Todo lo que ha sido el cursado realmente fue un camino que, como bien plantean los capacitadores y los autores, es mucho de andar y desandar. Y ese andar y desandar a veces uno lo puede hacer solo, bien todos pasamos por esto cuando somos docentes. Lo que tiene de lindo la diplomatura es que vos vas acompañado. Y vas acompañado, además de quienes son los capacitadores y los docentes en esto, en tus pares. Yo creo que lo que más rescataría de la diplomatura es ese proceso de retroalimentación que tenemos constante, con la mirada, el volver la mirada en lo que son nuestros pasos en la escuela, con nuestros pares en la escuela, y a la vez el poder compartir estas instancias donde uno conoce, aprende, observa, analiza las realidades que tienen otras provincias, y eso para mí es fundamental, ha sido fundamental. En esto de andar y desandar, tengo que decirlo con mucho orgullo, que también el trabajo final me permitió como poner en palabras todo lo que mi escuela hace. Digo mi escuela porque, bueno, es mi escuela. En relación a mi comunidad, a mis docentes, a quienes me acompañan en esto de la gestión. Tuve la oportunidad de ser vicedirectora de esa escuela, hace poquito volví como directora y bueno, he cumplido esos roles siempre desde lo jerárquico, ¿no? Pero a la vez siendo siempre parte de estos equipos que realmente uno está todo el tiempo en constante desafío. Y me permitió en ese esquema final, en ese informe final, decir, bueno, no es tan poco lo que uno a veces ve, lo que hace, lo que hacemos como comunidad, lo que hacemos como escuela, lo que hacemos como ruralidad. Creo que eso es lo que yo rescataría de la diplomatura y sobre todo esto que vos decís, que dijiste al inicio, me lo anoté porque lo tenía pensado y bueno, y por ahí uno toma nota de lo que quiere decir, no se quiere equivocar, quiere decir todo, pero lo bueno y lo rico de esta experiencia es que no es una jornada donde vos lees 2 o 3 capítulos y respondés desde un autor. Vos tenés que hacer esa mirada de introspección
analizar, evaluar, replantear y volcarlo a lo concreto. Creo que esa es la gran ventaja que tiene y la gran característica de que es una formación situada en la que vos podés poner en ejecución todo lo que aprendés. No me quiero ir de tiempo, ustedes me dicen cuando me voy, porque si es por charlar, yo te charlo todo. No, tenés 15 minutos, Lorena. Vamos bien, dale, Vamos tranquila. bien. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo, si por ahí... No, un poco para ponernos de acuerdo, las preguntas van a ser en el chat, cerradas Bien. las ponencias de los 3 participantes. Bien. Yo voy a ir tildando lo que me parece que es para mí lo que yo rescataría. Otra cosa que sí fue para mí un desafío, y lo voy a decir desde mi experiencia personal, es el tema del proceso de curso, es decir, del cursado, todo lo que fue el proceso de estar pendiente de esto de los Meet, de ir presentando paulatinamente los trabajos. Creo que la modalidad que se aplicó en esta última cohorte, para mi posibilidad de cursado, fue muy efectiva porque me permitía recuperar, digamos, los trabajos que quizá tenían, digamos, un tiempo de construcción y que después vos los podías presentar en un informe final y sí o sí te obligaba, digamos, por decirlo de alguna manera, a recuperar esos saberes y esas capacidades que habías trabajado antes. No es que se pierde, digamos, el hilo de lo que es el inicio de la diplomatura con la finalización con la presentación del trabajo. Así que bueno, les cuento cómo fue un poco mi experiencia con la diplomatura y con el recuperar esto que les contaba de poner en valor todo lo que se hace en mi escuela. Dentro del trabajo final bueno, se planteaba esto de desde la institución, cuáles eran aquellos proyectos que uno podía, digamos, como cruzar toda la teoría de esto del mapeo, las organizaciones, las redes, el poner el énfasis en la comunidad. Y mi escuela tiene un proyecto muy interesante, que es, lo puedo decir como coordinadora de ruralidad, único en cuanto a es interculturalidad. Nosotros en Mendoza tenemos la modalidad de ruralidad, pero solamente proyectos institucionales que hagan hincapié en la interculturalidad. Ese foro realmente que fue diagramado con los referentes de las comunidades, de ahí mi escuela está enclavada en una zona que a su alrededor recibe chicos de comunidades huarpes. San Miguel de los Sauces es una de ellas. Y ese foro contó con la participación de los referentes de comunidades, los distintos organismos que hacen, digamos, a lo que es el contexto de la escuela, y las familias. Y realmente fue una experiencia muy linda. Que vuelvo a decir, uno por ahí lo ve como medio en automático esto, porque es el día a día, es lo que va sucediendo en la medida que uno está en la escuela, pero cuando uno lo pone en amplitud y en contexto, se da cuenta de la trascendencia que tiene y sobre todo la importancia de tener un saber científico para este abordaje. Porque no es lo mismo encuadrarlos de un proyecto que uno cree que está bueno porque viene la familia, a que tenga todo un soporte, tanto en lo que es normativo, digo normativo en esto de poner el énfasis en la educación, en lo que tiene que ser la educación, de acuerdo a nuestra ley nacional, y además en lo científico, de que tenga ese soporte científico, de autores, de gente obviamente que ha prestado su conocimiento y ha analizado estas situaciones y el impacto que tienen estas. En mi institución y de hecho en la comunidad tiene un impacto muy positivo, sí nos ha hecho replantear en esto que vos también dijiste al inicio, Rubén, son otros tiempos, hay que trabajar mucho con los chicos, con esto de poder reconocerse en su historia y en su identidad y que le dé el espacio a la escuela de que eso suceda, porque no son tiempos en los que libremente se pueda o que llegue mágicamente. Acuérdate que los chicos, y digo, lo pongo así en consideración y después lo debatimos,
Los chicos están bombardeados por todo lo que viene de afuera, por la globalización que tenemos a través de las redes, por los TikTok, por todo esto que los invade. Y va perdiendo un poco lo propio. Entonces, el que la escuela brinde ese espacio, digo y lo sostengo, para mi comunidad y para todas las familias y docentes que hacen en la escuela, realmente es muy importante. Eso es un poco lo que yo pude transitar a lo largo de lo que fue la diplomatura el año pasado. Bueno, la verdad muy interesante, Lorena. Muy agradecido de escucharte y dos pequeñas reflexiones que me surgen antes de cederle la palabra a otro colega. Esto que vos planteabas y uno siente como que uno es pastor del culto de la ruralidad y que anda milita la ruralidad abajo del brazo con la 26.206. Sí. Y en realidad lo que uno va notando en casi todas las jurisdicciones, no en todas, pero en casi todas las jurisdicciones, es que al haberse corrido la direccionalidad política de nación que obligaba a cada una de las jurisdicciones a formar y a conformar políticas públicas en la ruralidad, en casi todas las jurisdicciones lo que ha empezado a pasar un poco es que la escuela rural es la escuela, es lo mismo que la urbana, por ahí vamos todo, y es escuela que está en otro contexto, en otro territorio, pero es una escuelita y se enseña lo mismo. Sí. Y eso es los que hemos estado bregando porque esto se discuta con seriedad y tomando científicamente la discusión que hay que dar de esto que hablábamos hoy al comienzo, de las tensiones, de un montón de cuestiones. Es vital que esto ocurra. Yo celebro mucho, en este caso, tu ponencia, Lorena, como parte también decisoria de las políticas que nos haya contado esto. Y me parece que es lo importante que tenemos que revisar, y cuando uno escucha todas las jurisdicciones el hablar, llegamos a una conclusión que a veces no es muy satisfactoria en el momento actual, pero tenemos que exigir que esto vuelva a ser como lo fue no hace mucho tiempo. Exacto. Bueno, yo ahora le voy a ceder la palabra, ahora nos va a acompañar Nicolás, que es de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Labarca, docente del séptimo año de la materia Manejo y Gestión en la Escuela Agropecuaria Eustoquio Díaz Vélez de la ciudad de Rauch, de la provincia de Buenos Aires, como acabo de decir, y contador público nacional. Un placer volverte a ver, Nicolás, y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rubén, por la presentación. La verdad que mi participación en la diplomatura tuvo que ver con un flyer que vi en uno de los grupos que estamos en la escuela, y la verdad que yo ya venía pensando y sintiendo la necesidad de encontrar capacitaciones que realmente trabajaran de lleno toda la cuestión de la educación rural. Como desafío para el día a día, como mirada un poco más global del funcionamiento de la escuela donde trabajo. En este momento solamente tengo el séptimo año de la escuela, pero en algún momento estuve en tercero y en cuarto. Lo que, bueno, eso me permitía tener un conocimiento mucho más vasto de los alumnos, más pormenorizado. Ahora lo he perdido un poco, pero bueno, lo sigo cultivando de alguna manera. Y la verdad que cuando me enteré de esta diplomatura, mi última capacitación fuerte en la temática educativa había sido el tramo formación profesional, y era como que necesitaba transitar un tiempo mucho más prolongado para poder abordar distintas temáticas, para poder discutirlas, para poder compartirlas. O sea, hacer como una reelaboración de mis 8 años que hace que ya estoy en la ruralidad. Y bueno, la verdad que me encontré con la diplomatura y encontré a la UNIPE, que era una universidad, pese a haber pasado yo por la Universidad Nacional del Centro, que tiene sede acá en Tandil, cerca de
Rauch, mi localidad, no la conocía. Busqué un poquitito de la historia también, de cómo termina siendo Universidad Nacional, y la verdad que me entusiasmé muchísimo con la propuesta. Bueno, y después comenzamos con el transitar con las clases sincrónicas, como las llamamos, a la falta del encuentro cara a cara, esta implementación y esto que estamos haciendo hoy de podernos encontrar de manera sincronizada, donde nos permite compartir la experiencia y participar de encuentros con un montón de docentes de todo el país, cosa que me llamó, me llenó de alegría, de poder, de que a través de esta diplomatura, de este cohorte, podamos tener la voz federal de la educación rural. Para mí fue toda una sorpresa. Y en ese transitar que se fue dando a través de las actividades, de los encuentros sincrónicos, mi primer llamado de atención fue, bueno, poder ver que la escuela rural donde yo me desempeño, que como yo digo, está tan cerca de la ciudad, que esa división que bibliográficamente se plantea entre lo rural y lo urbano, la verdad que está difusa o la verdad que cuesta mucho plantearlo así, y de hecho cultura dentro nuestra en la escuela no se habla de esa manera, pero sí empezar a observar y a ver todas esas características comunes que tenemos con la educación rural de otras provincias. Ese viaje que hicimos a través de esas estaciones y de ir cumpliendo con cada una de esas estaciones que tenían que ver con los trabajos que íbamos avanzando clase a clase, la verdad que fue una metodología que a mí me facilitó mucho poder cerrar. Que muchas veces cuando el desafío de sostener en el tiempo una capacitación son los tiempos que se nos van complicando semana a semana, y es inevitable atraso que vamos teniendo porque nos come el día a día, pero que de esta manera uno puede ir recuperando las temáticas vistas en las clases anteriores y poder ir haciendo como microcierres. Y esos microcierres con esas estaciones hasta llegar a ese trabajo integrador final, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, donde ha quedado un montón de material por leer. Celebro y la verdad que en esta invitación que recibí, que volví a mirar algunas cuestiones, inclusive que había escrito, pero también de bibliografía que volví a consultar y a ver, la verdad que el material da para muchísimo debate. Creo que da para que de a poco uno como docente que ha participado en esta instancia, en este cohorte, lo pueda ir volcando de a poquito con el resto de sus compañeros, y eso más en territorio, más en su quehacer con sus compañeros o colegas docentes. Celebro también en esta modalidad la calidad y la predisposición, de quienes aquí están presentes, Rubén, Cintia, con esos encuentros sincrónicos que eran de alguna manera como un bálsamo y una inyección de energía cada vez que nos encontrábamos. De hecho, las intervenciones que nos tocó hacer después de esos trabajos grupales fueron muy lindos, y la verdad que escuchar la voz de colegas de todas las provincias a mí me llenó de una argentinidad distinta, donde nos unen un montón de cosas, pero donde también es cierto que hay realidades distintas, y que también es cierto que uno cuando mira su provincia y su realidad local,
en muchos aspectos dista bastante, sobre todo en algunas cuestiones de infraestructura, que es lo que a mí me sigue llamando la atención en cuanto a cómo hacemos para buscar esa educación rural de calidad que permita a los alumnos una integración en el mundo del trabajo, que permita a los alumnos abrirle puertas hacia la educación superior. Bueno, y en eso obviamente que nos encontramos con un montón de trabas de infraestructura que bueno, que las vamos paliando y las vamos sorteando de a poco y entre todos. Casualmente sumo una acotación que tuve hoy con mis alumnos del séptimo, que tuve clase, y bueno, surgió de ellos la posibilidad de presentarle una carta al director de la institución para solicitarle internet en el salón porque es necesario, porque la ruralidad necesita estar conectada, el ámbito rural de trabajo necesita estar conectada y los chicos necesitan conexión, esa conexión que les permita conocer las herramientas que existen, que salga de las lógicas tal vez de las redes sociales, donde son simples consumidores, y pasen a una lógica de generadores de, ya sea, no de contenido en tanto para plataformas, sino de comprender el funcionamiento del mundo del trabajo y de la educación. Y bueno, como propuesta, y un poquito a modo de cierre, porque la verdad que cuando a uno lo convocan y lo ha tratado tan bien, pensar en qué corregir, pensar en qué se le podría modificar a una experiencia tan linda es difícil, pero bueno, van algunas sugerencias que tienen que ver con tratar de hacer esos ajustes chiquitos. Rubén, Cintia, que fuimos los que estuvimos en contacto todo este tiempo. Algunas cuestiones respecto a la actualización bibliográfica, o sea, actualizar esos contenidos que por ahí uno encontraba que hablaban de la década del 90, de fines de la década del 90, sobre todo algunos textos respecto a las juventudes. En esas juventudes me sentí más identificado yo con esas juventudes de allá de fines de los 2000, con ese polimodal que me tocó transitar, que tal vez con las juventudes que hoy están un poco más azotados, como dice Lorena, por esta globalización que ya venía desde la época nuestra, pero que ahora con las redes sociales es absoluta, donde hay realidades de muchísimo bullying, de muchísimas cuestiones que los adultos y los docentes nos cuesta mucho estar en esa realidad porque la verdad que están totalmente absorbidos. Entonces, creo que sumar algo de bibliografía en ese sentido, en el estudio de las juventudes, me parece a mí que sería importante, sumado a lo que son la complejización en el aula de nuestra tarea por la irrupción de las redes sociales, profundizar algo de eso, comprender cómo funcionan, hablarlo con los chicos. Yo creo que me parece a mí que algo de esa bibliografía sería muy bueno incorporarla. Y bueno, yo creo que también sería bueno que la UNIP difunda con más fuerza este cohorte y esta capacitación. Yo la verdad que me encontré con la sorpresa. Voy a tratar de que este año se sumen algunos colegas y compañeras de la institución, porque me parece a mí que todo es transitar hacia a la mejora, hacia la actualización y hacia a replantearse uno su práctica docente diaria. Eso sería modo de cierre, eso sería modo de introductorio y bueno, agradecer nuevamente por la oportunidad.
Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad, aceptamos muchísimo las sugerencias y hoy un poco yo hice una pequeña introducción de que la investigación muchas veces en la realidad sigue situada en cuestiones de formato, en cuestiones de el grado múltiple, el pluriaño, que son válidas y yo no digo que no sean necesarias, pero me parece que, y tomando nuevamente, disculpen, pero la verdad que me impactó mucho escuchar a Natalia Duque Carmona de Colombia, esta investigadora que planteó el otro día, cuando hace esta oración de falta calle, falta campo. Y básicamente lo que ella hace es plantearnos la necesidad de que pase por el cuerpo nuestro, como investigadores, como formadores, como educadores, la enorme desigualdad a pesar de la interdependencia que existe entre lo urbano y lo rural, que un poco lo planteabas vos. ¿Y qué debemos pensar en torno a la enseñanza para abordar las desigualdades? Las desigualdades de la persona, del habitante de la ruralidad, y las desigualdades de las mujeres de la ruralidad. Ella plantea unos datos que a mí, la verdad, me impactaron muchísimo. Y no pensar en la investigación de la ruralidad, pensando que ya tenemos la inteligencia artificial, las redes, la robótica, la producción en el campo que va a estar íntimamente vinculada a la automatización de los procesos productivos. ¿Cuál es el trabajo del futuro? ¿Cómo vamos a hacer? Me parece que esto que muy bien planteas vos, Nicolás, es lo que nos obliga a pensar para dónde direccionar la investigación, para dónde direccionar la formación y cómo nos vamos a plantear y plantar ante ese escenario que, si a vos te sorprende, Nicolás, con la edad que tenés, calcula lo que es para mí pensarlo en el contexto del hoy. Sí. Digamos, para mí es como que me está... Yo que jamás pensé que iba a vivir este proceso por una cuestión cronológica y lo tengo a la vuelta de la esquina, diríamos. O sea, es muy interesante lo que planteás y insisto, bueno, después podemos profundizar y muy agradecido. Te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, voy a presentar, yo después de Alejandro quizás le ceda la palabra, me gustaría escuchar a Florencia, si es que no se fue después, un poco, que también es egresada y la vi por ahí, ahora no la estoy viendo. Pero ahora le toca el turno a Alejandro Olarte Medina. ¿Estás, Alejandro, ahí? Sí. Acá estás, Alejandro. Bueno, un poco me gustaría presentarlo. Es coordinador pedagógico del Colegio Secundario Rural Mediado por TIC número 5212. Su formación académica incluye profesorado de análisis de sistemas de computación, diplomado en metodología activa en educación híbrida de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente continúa su formación en licenciatura en gestión educativa en la Universidad Católica de Salta. Tiene una diplomatura universitaria o está estudiando una diplomatura universitaria en ciencia de datos en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en su trayectoria profesional se ha desempeñado como coordinador en acompañamiento y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas mediadas por TIC, enfocándose en las capacidades básicas del nivel secundario para la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de Salta, y actualmente trabaja en nivel superior como profesor de didáctica de la informática para la escuela secundaria y de sistemas operativos. En nivel medio es profesor de proyecto de investigación en informática. Un gusto enorme empezarte a escuchar, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Rubén, por la presentación y buenas tardes a todos. Sí, bueno, un poco es comentarle mi cursada con respecto aquí a esta actualización. Bueno, tengo que comenzar por el principio, de algún lado. Yo en el 2021 entré a trabajar aquí en el Colegio Secundario Rural Mediados por TIC, justo después de la pandemia como coordinador pedagógico, ¿no? En eso salió la propuesta desde UNICEF que nos brindaban esta actualización. Creo que en el 2021 comencé la diplomatura y por algunos motivos en los cuales
justo en ese tiempo nos quedamos sin la directora, me tuve que hacer cargo de la institución, entonces fui haciendo mis cursadas así como quien dice, a medias, sin obtener los tiempos, o sea, fue medio caótico y complicado en los tiempos de organización mía como para poder llevar adelante la cursada. Creo que nuevamente en el 2022 me volví a reinscribir y bueno, y también tuve que ir así apenas terminado módulo, no podía y así. A partir del 2023 finalicé la primera etapa y bueno, en el 2024 por fin pude llegar a terminar la cursada de la diplomatura. En esto yo celebro que me hayan tenido la paciencia y eso de los idas y vueltas míos, mis tiempos y demás. Yo pude terminar la diplomatura, ¿sí? O sea, a mí me pareció genial esto de que te brinden las oportunidades. A pesar de que uno agarre y dice, bueno, el primer tramo lo había hecho con mucha diferencia de tiempo, y cuando vuelvo a retomar el año pasado, pedían algunos trabajos de lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, y ahí se fue viendo la mutación, esto de la readecuación que se fue haciendo en la misma diplomatura a través de las distintas cortes, ¿no? Y eso es bueno porque precisamente es como dicen, el camino se va haciendo al andar. Fueron perfeccionando eso de cómo la manera de implementar esto de las reuniones virtuales, o sea, de la sincronicidad que estamos teniendo ahora, es lo mejor que uno puede llegar a tener, porque precisamente hay que ponerle una cara a esas voces, a esas lecturas que uno le va haciendo y sobre todo las devoluciones que te fueron haciendo. Por ejemplo, a mí, yo enviaba algún trabajo hacia algún tipo de consulta y prácticamente eran inmediatas en eso, en sacarme las dudas, ¿no? Entonces, no me sentí solo. En la institución en la que yo trabajo, la mayoría de los docentes logró sacar la diplomatura. Creo que deben faltar unos dos que son nuevos integrantes en la institución. Entonces, la mayoría estamos actualizados y nos ayuda a repensar esto de la implementación la ruralidad en el interior profundo, como lo llamo yo, porque bueno, si aquí voy a explicar un poquito más cómo es nuestra institución. Ruralidad y mediada por TIC, y nosotros tenemos 14 sedes distribuidas en el interior de la provincia de Salta. Al norte nosotros tenemos Campo Durán, Por la Piedra, Madrijones, El Trementinal y Media Luna. Bien al norte. Al este, en el departamento de Rivadavia, nosotros tenemos el Mirador, Pelícano Quemado, Ciervo Cansado. Después, en el departamento de Anta, tenemos Santa Teresa, la Argentina, Los Pozos del Cuarto. Ya yéndonos un poco más hacia el oeste, esquina de Guardia, Prepuna. Un poco más abajo, tenemos a lo que es Pucará. O sea, nuestro colegio, y sede central en Salta Capital. Nuestro trabajo comprende todos los puntos cardinales de la provincia de Salta. Imagínense la heterogeneidad de nuestros estudiantes. Y aquí en Salta, un grupo de profesores que tienen que preparar la propuesta, las actividades para las 14 sedes en esta diversidad. Pero no simplemente estamos en el interior. Tenemos sedes albergadas y a la vez tenemos sedes nosotros que no son albergadas y que también contamos con pueblos originarios, ¿sí? Nosotros tenemos comunidades Chane, Atacama, Aba, Guaraní y de ahí Tacalchaquia. En cada una de las sedes nosotros tenemos un coordinador presencial y el formato de la presencialidad, tenemos una sola aula que está ahí, bueno, lo que es el edificio de primaria nos permite utilizar un aula en el cual nosotros tenemos de primero a quinto año, que siguen siendo de primero a quinto año como si fuera una urbanidad, como las configuraciones urbanas,
pero al tener una sola aula, nosotros estamos presencialmente como pluricurso, mediado por la tecnología. Logramos tener la mayoría de nuestros estudiantes con una computadora, casi un modelo 1 a 1 de aquella vieja época, cuando se implementaban este tipo de proyectos de igualdad y demás, ¿no? La conexión hoy en día, por medio de Starlink, está volando, no tenemos ningún tipo de inconveniente y bueno, tenemos una plataforma que es que se hace la mediación pedagógica por medio de una plataforma. Y aparte de todo esto, como uno dice, pero ¿cómo voy a presentar una propuesta desde aquí de Salta en esa ruralidad que todavía no la llego a conocer bien del todo? No sé con qué grupo de estudiantes me puedo llegar a encontrar, o si nos encontramos por este medio, pero lo que tenemos nosotros de particularidad es que nuestros docentes, o sea, nosotros viajamos a cada una de las sedes y ahí vemos por un par de días cómo es ese contexto al cual nosotros estamos educando. Em, a mí esto de la diplomatura me está permitiendo ver y me permitió ver esto de la justicia curricular, que es algo muy importante. Nos dicen los aprendizajes prioritarios que nos dicen, pero ¿cómo hacemos para llegar, para impartir eso, si los contenidos no están adecuados a nuestra población? ¿Sí? Entonces decimos, bueno, veamos qué es lo que hay. Eh, Sinceramente, nos organizamos nosotros por departamento y nos permitimos cierto, eh, ¿cómo te puedo decir? Ciertas libertades en adecuar esa propuesta, porque realmente te dicen, por un lado, los aprendizajes tienen que ser significativos, tienen que apropiarse, que una cosa que la otra, pero ¿realmente están diseñados para eso? Entonces ahí hagamos una revisión, qué es lo que realmente nos sirve, qué es lo que necesitan nuestros estudiantes y a partir de eso nosotros sí vamos a ir implementando nuestra propuesta, ¿sí? Lógicamente trabajamos por proyectos, partimos de una problemática y lo vamos implementando. Eso también quiere decir que la escuché hace rato, decir también hacer el partícipe a la comunidad. ¿Sí? Que la comunidad tiene sus saberes previos, ¿sí? Que es revalorizar las culturas de ellos. Entonces, desde algunos proyectos decimos, bueno, fuente de información primaria como para implementar el proyecto Huerta, que se le implementa al principio en cada una de las sedes y después se hace extensiva hacia los hogares de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que se puede cultivar? ¿Cómo lo cultivaban ustedes anteriormente? Recuperemos eso. Pesticida, y la verdad que no, pero ¿cómo hacemos para eliminar las plagas que nos estaban comiendo una lechuga? ¿Sí? Entonces, es ahí en donde se pone en práctica esto sí, recuperamos la cultura realmente, ¿sí? Pero a la vez sin olvidarnos eso de que nuestros estudiantes son ciudadanos, ¿sí? Y también tenemos que prepararlo para la vida esta que muchas veces se ven, bueno, antes de que esté esta propuesta, 2013 en adelante, se comenzó a implementar aquí en la provincia de Salta, primer colegio con esta modalidad, este, que tenían que migrar nuestros estudiantes de sus localidades hacia un centro un poquito más poblado, ¿sí? Ese desarraigo cultural que se, que se veía, hacía mucho en la comunidad, ¿sí? E inclusive he hablado con padres y me comentaban, yo tenía que elegir qué hijo iba a abandonarnos como para que pueda estudiar. Por medio de esta propuesta, realmente nosotros llegamos, estamos situados ahí, estamos ahí. eh, Falta mucho, yo sé que falta muchísimo. Comenzamos con eso, a adecuar propuestas sin olvidarnos lo que realmente le tenemos que dar. Estamos creando también ciudadanos digitales, porque es lo que nos permiten esto, eh, las tecnologías, los medios digitales también nos permiten que también
tengo estudiantes que se recibieron y que siguen estudiando por medio de la virtualidad. Y me dicen, pero, profe, yo el año que viene quiero ser profesor. ¿Puedo estudiar? Sí, si no hay ningún drama. Aquí hay propuestas en Salta que son, son virtuales. Entonces me dice, pero, profe, no tengo, en casa no tengo electricidad. En casa no tengo la conexión a internet. Pero no hay ningún problema. Acércate a la escuela, acércate al colegio y ahí podés tomar las clases, podés cargar tu computadora, hacer los trabajos, después, si necesitas descargar, subir y todo lo demás. Entonces, ellos pueden continuar sus estudios, ¿no? Lógicamente, cuesta, nos cuesta para todos. Eh, y es lo que también decía Martín, ¿cómo hacemos nosotros para adecuar la propuesta sinceramente a cada uno? No estamos preparados, pero sin embargo, yo me di cuenta mediante el cursado de la diplomatura que se puede adaptar contenido, ¿sí? Que eso de que tengo que contextualizar una propuesta, lo puedo hacer, son decisiones políticas, lógicamente, ¿no? Desde mi rol de coordinador y máximo que no tenía el directivo, entonces acordábamos con los docentes que también habían hecho la cursada esa y decían, bueno, pero ¿cómo la adaptamos a la propuesta? ¿Sí? Y si por un lado me dicen, no, tienen que ser los NAP, y bajo eso no tenemos que regir. No, si nosotros sí podemos, ¿sí? No olvidándonos de lo que está marcado, de lo que está escrito, de lo que está prescrito. Nosotros podemos ampliar nuestras propuestas, ¿sí? Eh, y bueno, eso es lo que a mí me abrió los ojos como para decir, no, nosotros sí podemos. Y esa confianza que te están dando, aparte de haber escuchado a otros colegas durante la cursada y todo lo demás, qué es lo que ellos estaban implementando, qué es lo que funcionaba y demás, a mí me hizo muchísimo bien, ¿no? Este, eh, Haber cursado y no haber abandonado en el camino, decir, bueno, hasta quedé en el camino, mi cursada quedó trunca, ¿no? Sé que no, esto todavía no está acabado, y vamos a seguir por un camino ya, como dije al principio, yo creo que el camino se hace al andar, simplemente hay que comenzar a dar los primeros pasos, que quizás son los más difíciles, y después todo se comienza a acomodar, ¿no? En el camino se acomodan las cargas. Eh, bueno, y aquí se me ha permitido un poquito más como para ir terminando. Eh, ¿Qué aprendí en la diplomatura? Que todos los docentes deberían saber, por lo menos lo que estamos trabajando en lo que es la ruralidad, ¿no? Que la educación rural no es deficitaria, sino que es diferente y que es necesario estrategias propias con una planificación curricular contextualizada, ¿sí? Eso soy, yo creo que es lo más impactante, ¿no? Que necesitamos cambios estructurales en la educación rural argentina, también es cierto. Pero si nosotros no comenzamos, que seríamos las bases, y estamos trabajando en campo, o sea, en el campo, nunca se va a poder realmente fortalecer esta ruralidad, ¿no? También hay que fortalecer mucho a los docentes, porque uno sale de estudiar lo que es docente y no te prepara mucho para la ruralidad. Yo creo que no estamos preparados, ¿sí? No vemos, no hay una materia en la ruralidad y que, en lo que decía Martín hace rato también, los textos que quizás nosotros tenemos eh, distan mucho de la realidad. Entonces ahí decimos, ¿qué está pasando? Que nosotros no nos ponemos como investigadores y a escribir algo. Por lo menos aquí nosotros estamos compartiendo nuestras experiencias y que a alguien le va a servir. ¿Sí? Entonces eso es lo lindo, ¿no? Eh, y bueno, después, ¿qué mensaje le daría a otros docentes que trabajan en contextos similares?
La labor de ellos, de cada uno de nosotros que estamos trabajando en la ruralidad, es para una construcción un poco más justa, ¿sí? También saber que ellos no están solos, que hay distintos tipos de herramientas y distintos tipos de estrategias que a nosotros nos van a hacer la diferencia. Hacer partícipe a la comunidad en la educación de sus propios hijos y sobre todo ser escuchados, ¿sí? Eso es valorable, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos por un buen camino y hasta aquí no. Bueno, Alejandro, ha sido un placer escuchar. Primero, Alejandro, hay gente de muchas jurisdicciones quizás, y quizás no, sí. Alejandro nos ha contado un modelo organizativo de la educación secundaria rural específicamente, que creo que es el modelo organizativo que va a reemplazar algunas cuestiones que están puestas en discusión, como sobre todo en Patagonia, las grandes distancias de las itinerancias, el costo que tienen las itinerancias, la posibilidad de mantenerlas a esas itinerancias hoy. eh, Creo que Alejandro muestra un modelo que creo que va a ser un modelo que se va a discutir en cada una de las jurisdicciones para el futuro, indudablemente, porque hay algo que hay que poner en valor, que es, primero, entregar también la posibilidad a cada comunidad rural que tenga la posibilidad de tener conectividad y de tener acceso a las tecnologías. Entonces me parece que todo el proceso va a estar vinculado ahí, formato, tecnología, accesibilidad, a un futuro que es también, creo que muy cerca. Y otra de las cosas que fue interesante escuchar de Alejandro es cómo la posibilidad de construir una comunidad de aprendizaje intercambiando experiencias. Y redoblo la apuesta e invito, lo que muy bien decía Alejandro, a que sean investigadores y a que escriban, porque, estimados colegas, todo lo que no se escribe y todo lo que no se reproduce se diluye. Y esto es así. Y para transferir esa experiencia y conocimiento, Olga puede dar testimonio de eso, de lo que es escribir y dejar la transferencia, es lo que hay que hacer para que el resto de los colegas muchas veces tengan ese mecanismo de dónde agarrarse y empezar a pensar los cambios que están ahí. Yo no sé si se encuentra, que un poco le voy a pedir que se presente ella, si está Florencia presente, que nos cuente un poco cuál fue su experiencia como egresada de la actualización académica. Yo no la veo en pantalla. Sí, acá estoy. Hola Rubén, Olga y Hola. compañeras. Bueno, yo soy Florencia Perata, soy de Chubut. En este momento estoy viviendo en Rawson, que es en la capital, pero bueno, desde muy pequeña me crié en Lago Puelo, digamos en el año 76, cuando era un pueblito muy chiquito, Lago Puelo. Fui a una escuela rural, lógicamente, la única del pueblo, graduada pero rural por el tipo de contexto. Y bueno, y después estudié en la universidad, profesorado de historia, volví a mi pueblo, título en brazo, bajo el brazo en el 2001, en ese momento, y bueno, y ahí empecé a hacer mis primeras armas como docente de historia en las escuelas rurales. Con respecto a, bueno, y después tuve otros cargos de gestión, supervisiva, etcétera, y hoy me encuentro felizmente debitada laboralmente, así que en mi casa con el 70% del sueldo, pero muy feliz de ya haber dejado los horarios de pauta al sistema. Yo un poco una historia muy similar a Alejandro, y digo, Rubén, vos sos un recuperador de gente que no ha podido concretar y nos trajiste hasta el final, porque a mí me pasó lo mismo. Yo en el 21, a través de, estaba en la comisión de Rubén, empecé a cursar, no lo pude sostener, después lo intenté nuevamente en el 23, vinieron los concursos de ascenso, no lo pude sostener, y el año pasado yo dije, bueno, listo, Florencia, la tercera es la vencida, quería terminar la actualización, y realmente pensaba, ayer decíamos, en qué condiciones trabaja el docente rural, digo, en qué condiciones estudiamos quienes estamos trabajando y además tenemos un interés en estudiar, en aprender más para enseñar mejor, digo yo. Y a mí la verdad que me fue súper significativo y por algo lo tenía que hacer en el 24. Yo el año pasado estaba
en el ministerio como supervisora general y me tocó recorrer las 4 regiones que tienen ruralidad en la provincia. Y fui al campo, digamos, si bien yo iba a hacer un trabajo, esto que Rubén un poco está contando, nosotros estábamos diagnosticando esta necesidad de pensar nuevas propuestas para la ruralidad basadas en las nuevas tecnologías, basado en las grandes distancias, basado en no replicar la escuela urbana en la ruralidad, porque lo que sucede con los profesores itinerantes es que ellos van con el modelo, digamos, si bien tienen un poco más de tiempo, pero las distancias son largas, se asocian para viajar, finalmente terminan dando 80 minutos en un primero, 80 en segundo, 80 en tercera, replicando un modelo que no responde a las necesidades ni pedagógicas, mucho menos comunitarias. Entonces, bueno, hay toda una revisión desde el equipo de secundaria en tratar de ir por otro camino. En ese sentido hicimos la recorrida con el director general, yo lo acompañé, y bueno, por supuesto que a mí la actualización académica me dio todas las herramientas metodológicas y teóricas para no ir desnuda al campo, por decirlo de alguna manera, sino ir con categorías teóricas. Y no solo eso, sino que cada vez que volvía tocaba hacer un trabajo. Entonces, en cada uno de los trabajos que yo fui haciendo, fui poniendo todo lo que yo recopilaba en el campo, lo procesaba a partir de los textos y hacía producciones. Así llegamos al trabajo final, a la primera estación, la segunda estación, en la cual, bueno, yo en un momento había optado por la experiencia que conté ayer de Chacay, pero el último viaje que hacemos a la cordillera, a la región 3, conozco la escuela de Colanconué, del Dépulef, escuela 129, Dos Lagunas, y dije, este es el lugar donde yo quiero hacer, yo estoy estudiando una maestría en didácticas específicas, acá quiero hacer mi tesis de didáctica, porque tiene todo este desafío que también un poco traía Alejandro. Está la modalidad y está también la modalidad de IB, y es una escuela donde la comunidad, qué sé yo, por ejemplo, para hacer una idea, el director, bueno, primero el director, ¿no? Siempre, además después terminamos pensando quiénes son los equipos de gestión que motorizan, porque pueden estar las condiciones y alguien que no te atraviese. Ese director está haciendo un muy buen trabajo comunitario con la cuestión de la esquila, con la cuestión de un lugar donde puedan los pobladores contar con la escuela hasta para tener por ahí insumos para vacunar sus animales, o sea, bueno, hay todo un trabajo, y bueno, ¿cómo recuperar eso porque mi preocupación como docente es, bueno, ¿qué hacemos con todo eso para los aprendizajes, ¿no? Cómo estos NAP que nos guían seguramente pueden ser puestos ahí, deben ser puestos en relación para que esos conocimientos sean significativos y además les sirvan para más allá de la escuela. Entonces, bueno, todo esto, a mí vuelvo yo también digo diplomatura porque somos del 21 y 22, pero la actualización académica, entonces me dio todas esas herramientas. Hoy yo estoy en semicondiciones de ya plantear el diseño de tesis, lo cual también es el cierre de algo que venía arrastrando desde hace bastante. Y bueno, la verdad es que para mí, desde ese lugar, las condiciones en que estudié fueron las mejores y creo que aproveché el trayecto, lo recontra aproveché. Me gustaron mucho las consignas del trabajo final, mucho, por ejemplo, el hecho de seleccionar imágenes y poder describirlas y analizarlas, para mí fue, porque yo cada vez que iba a la ruralidad lo que más me traía era fotos. Iba a la región 5, fotos, algún registro, escaneado de alguna cosa, alguna carpeta de un alumno, pero las imágenes, porque me parecían tan potentes cada una, desde el camino, la escuela, la aldea. Así que yo valoro muchísimo y para felicitar a quienes diseñaron los instrumentos de evaluación, son muy buenos, permiten, no son rígidos, permiten explayarse, pero a la vez también relevan lo que hemos aprendido. ¿Qué más anoté? Bueno, coincido con el compañero, con Alejandro, el tema del trabajo por proyectos. Yo creo que yo voy a ir por ahí en mi tesis, o sea, voy a ir por la cuestión metodológica. Yo soy de ciencias sociales, el trabajo con proyectos me parece que es una estrategia didáctica fundamental, que se liga con las TIC y se liga también con este recurso humano docente. Un poco como decía Rubén, el itinerante, a ver, nosotros en la región cuarta hicimos 1000 kilómetros para recorrer. Vos decís, un docente que hace 1000 kilómetros, ¿cuántas veces puede ir en el año? Porque ¿qué se le exige al maestro? Tienen que ir los itinerantes. ¿Qué te dice la comunidad? Los itinerantes no vienen, es como una ausencia, sí, claro, pero cuando uno va a ver en qué condiciones de traslado y de caminos y de distancias,
ahí hay, y hoy las nuevas tecnologías lo aportan. En otro momento quizás sirvió ese modelo porque los estudiantes se paseaban un mes en una región. Hoy no, bueno, como que el contexto actual nos va llevando. Así que bueno, nada, tendría mucho para contarles porque la verdad que fue fue fuerte, me atravesó la actualización académica y hoy me está proyectando hacia adelante. O sea, y gracias a Rubén y a Olga que me trajeron a este espacio porque yo ya diciembre, levitada, estaba ahí como, bueno. Y ahora otra vez volver a estar en contacto con ustedes, con todos los compañeros que fui conociendo estos 3 días, es decir, bueno, sí, Florencia, hacelo porque vale la pena y porque es un tema, me parece, vacante y uno quizás desde acá pueda aportar, pero fíjense, vos estás en Salta y todo lo que ibas diciendo yo iba anotando, porque digo, sí, este es el modelo que hay que ir pensando para estos estudiantes en pos de la justicia curricular, en pos de acortar las desigualdades, pero sin desconocer la importancia de los saberes comunitarios. Tampoco coloricemos con las TICs la ruralidad. O sea, no voy en esa línea. Digo, es una herramienta a corta distancia, pero siempre pensando en esto, ¿no? En estas visitas que igual se tienen que hacer para conocer quiénes son. Así que bueno, no quiero robar mucho más tiempo, pero por ahí me han dejado esta semana de UNIPE, agradezco un montón. Y bueno, seguiremos seguramente en contacto. No, nosotros te agradecemos a vos, Florencia. Como siempre, un placer escucharte. La verdad, hay muchas de las cuestiones que nos vinculan por cercanía territorial y lo que uno sí tiene claro es que escuchando las expresiones y la experiencia de otros colegas, uno automáticamente hace el reflejo a su territorio, a su lugar y bueno, sirve muchísimo todo esto. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los que han amablemente participado como expositores, si hay alguien que quiere participar y contarnos algo de qué ha sentido, cómo ha experimentado este proceso. Si alguien quiere escribir en el chat y repreguntar a alguno de los que han participado, o si hay alguien que quiere retomar la palabra. Si no, yo le cedería la palabra a Olga, que un poco nos encuadre este principio de cierre, diríamos. Bueno, gracias, Rubén. Me parece que estas referencias que fuiste tomando de cada uno de los colegas nos va como trayendo o tirando de unos hilos que aparecieron en los encuentros anteriores. Cintia en el chat retomaba a su vez la síntesis de Florencia. Por ahí, Cintia, ¿querés plantear esto de la importancia de esa síntesis o cómo? Bueno, a ver, ¿puedo hablar yo? Ah, sí, tengo audio. Sí. Estoy como invitada hoy. Sí, yo pensaba, ¿no? Viví como tutora de un grupo de estudiantes en la meseta, el vínculo con los profesores itinerantes. Esto esto es un paréntesis, en realidad me pediste la síntesis, Olga, pero me quiero adentrar un poco en lo que hablaba Florencia de los procesos, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que en esta situación de que para recorrer entre ida y vuelta se hacían 1000 kilómetros, los profesores se agrupaban para poder pagar ese viaje, y yo no me voy a olvidar nunca que esos días eran riquísimos, pero eran interminables y tortuosos para mí como tutora y para los 3 estudiantes del secundario. Porque claro, imagínense, de repente había que estar 12 horas, porque llegaban a las 8 y no los dejábamos ir hasta las 8 de la noche, 12 horas viendo desde física, matemática, lengua, se van los profes, o sea, era una cuestión donde suponemos que los pibes y las tutoras y tutores, en ese día que llega el profesor una vez al mes, tenemos que estar abiertos para hacer un zapping un shopping de conocimientos en un solo día. Entonces, cuando hablamos de las modalidades y de estas cuestiones, me parece que es re interesante poder, como decía Florencia, Rubén hoy hablaba de las secundarias rurales mediadas por TIC.
que para nosotros como formadores, en el caso nuestro, fue un hallazgo, porque en Chubut no existía ese sistema, pero que sí vemos que es una posible herramienta, como dice Florencia, ojo, no para todo, no como una cuestión definitiva, pero me parece que ese diálogo entre posibles formatos que se van dando en las provincias es lo que recupero y creo que recuperamos cada vez que hablamos con el equipo, que es lo que se produce en los sincrónicos. En los sincrónicos se van produciendo ideas, desafíos y tensiones, como decimos siempre, que van teniendo docentes en algunos territorios en particular que pueden ser utilizados por otras y por otros, y que quizás no fueron pensados desde las políticas públicas, pero a veces se generan como demandas desde abajo. Entonces, cuando Florencia habla de este viaje, ella sigue estudiando, se sigue formando, vuelve a su escuela, a esa escuela rural que ella nombra de Alea Pulé, considerando que es una escuela de IBE, digamos, como insumo para su propia práctica, pero a la vez como una devolución, porque también hay un cargo de gestión, digo, bueno, es el círculo que nosotros intentamos hacer, pero no sé si salió tan bien, pero gracias por la valoración que hacen de los instrumentos que hicimos con el equipo, porque siempre es un desafío pensar en qué proponer como trabajo final. Creo que es la clave. Y bueno, y me parece que en esa idea de viaje, de ir y volver, está un poco esto, la idea de ir tomando, incluyendo lo que otros colegas van trayendo en los sincrónicos, lo que la bibliografía nos va dando, y hacer un ida y vuelta. Y me encantó, me gustó mucho lo que planteó Nicolás de que vamos a tener que sacarnos la naftalina de algunos, digamos, desenamorarnos de algunos textos, para decirlo, vamos a decirlo más diplomático, pero es verdad, desenamorarnos, porque a veces hay textos que uno recupera y le cuesta despegar, ¿no? Hay una autora que habla de las escuelas que le llaman las escuelas creo que es María Rosa Neufeld, que habla de las escuelas cinco tizas, ¿no? Por decir, las escuelas de una... Hay textos que son como que uno los abraza, o el texto de Sinisi que dice, todavía están bajando del cerro, y describe un escenario escolar. Hay textos que uno los abraza y cuesta largarlos, pero a veces, como dice Nicolás, tenemos que analizar estos tremendos cambios que se van produciendo en el mundo, en la Argentina, en los espacios sociales rurales y urbanos, cambios sociales, demográficos, tecnológicos tan grandes que obviamente nos van interpelando a ir sacando en cada clase, ir tratando de renovarnos. Así que bueno, nada, yo hoy personalmente manifiesto esto y me callo ya. Olga, muy feliz de que nos hayas confirmado que va a haber quinta cohorte, así que nos encontraremos con otras y otros. Así que bueno, gracias a todas y a todos. Bueno, creo que estamos llegando al final de este recorrido que propusimos para esta semana. Hemos cumplido este propósito de poner sobre la mesa diferentes perspectivas que de algún modo con Rubén nos habíamos planteado como esta cosa de decir, bueno, tiremos de los hilos, vamos a cerrar el último día tirando de los hilos de los 3 días. Y como decía Cintia, con un enorme propósito y con una alegría más grande todavía, que es decir que todo lo que hayamos podido concluir de estas diferentes perspectivas de estos 3 días van a poder como entramarse en la propuesta 2025 de la quinta cohorte de la actualización académica en educación secundaria rural. Con algunas cuestiones que me parece que tenemos que tener en cuenta de lo que aquí ha pasado, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que cómo son ahora las juventudes rurales. Bueno, tenemos mucho para ver, mucho para escuchar a los profes, menos para buscar textos que nos los describan efectivamente. Porque en términos de lo que planteaba Rubén hace un rato, hay más mirado sobre la primaria, y acá le
contestamos a Mirta. La verdad que cohorte para primaria implicaría otras transformaciones, un plan de estudios bastante, o con algunas diferencias, no bastante diferente, pero con algunas sí. Pero siempre nosotros pensando en esto que necesitamos seguir profundizando con la secundaria. Escuchar a los colegas, a Lorena desde su secundaria albergue, a Nicolás desde la escuela agraria, Alejandro desde las SRTICs, lo que más nos ponen de manifiesto es que actualmente conviven en todo el territorio nacional modelos que han tenido su sentido en el momento del contrato fundacional de cada una de estas escuelas. Y el desafío hoy para la formación tiene que ver con poder encontrarse con esas muy diferentes escuelas y ver en cada caso, en cada situación, cómo podemos recuperar lo valioso de ese contrato fundacional que fundamentalmente tiene que ver con cuestiones de derecho, porque todas esas escuelas bien diferentes han sido creadas para que con las condiciones que daba el contexto sociohistórico hubiera secundaria en el campo. Y me parece que esto es la base de la valoración de todos estos modelos. ¿A dónde? Mirándolos, sí tenemos que volver a pensar. Nos decía el primer día María Laura Díez, hacer foco en la interculturalidad. Completaba Natalia Duque con esta idea de mirar, poner el ojo en las identidades y subjetividades campesinas, chacareras, rurales a nuestro decir habitual. Incorporábamos ya hace un tiempo en las clases de la actualización la idea de los fondos de conocimiento, abrir el concepto de saberes previos para poder incluir todas las prácticas que las comunidades se dan para resolver sus vidas cotidianas. Pero sin dejar, y esto salió profundamente en todas las exposiciones, sin dejar de advertir las desigualdades que implica reconocer las diferencias, o mejor dicho, las desigualdades que trae aparejado esta diversidad de situaciones, sabiendo que estamos poniendo el ojo en situaciones altamente desiguales para las comunidades, para las condiciones de trabajo y para nuestros chicos y chicas. De ahí que entre todas las desigualdades resulte ineludible incluir también la perspectiva de género, por más discutida que hoy esté en la cotidianeidad del sistema educativo. No podemos eludir tampoco analizar en la formación dónde están estas escuelas. Y dónde nos pone en poner el ojo en las ruralidades y las múltiples dimensiones, en los modelos productivos, y que no podemos obviar la economía social, comunitaria, familiar, campesina. Esto es la agricultura familiar y comunitaria como uno de los ejes para poder comprender la vida cotidiana de nuestros chicos y chicas. La noción de territorio, la noción de desarrollo, qué puede hacer la escuela para que cosas sucedan en esas comunidades. ¿Qué instituciones son? ¿Por qué son como son esas instituciones? ¿Qué sí cambiar y qué no? ¿Por qué en algún momento fueron necesarios los itinerantes? ¿Por qué en algún momento resultaron insuficientes los circuitos generados? ¿Por qué las agrarias? ¿Por qué los albergues? ¿Qué implica en términos de institucionalización de los estudiantes? ¿Qué sí, qué no?
Y entonces se nos hace evidente que la heterogeneidad no es solo de los territorios, no es solo de los sujetos, no es solo de las escuelas, sino que nuestro ojo tiene que estar puesto en considerar todas estas diversidades. Y entre todas esas diversidades, tampoco podemos considerar los aspectos didácticos. Que contemplar en estas aulas particulares, recuperando las realidades territoriales, ese carácter federal que todos planteaban en las exposiciones para poder identificar estas regularidades que nos ayudan a conceptualizar, pero también poniendo en valor las singularidades que hacen que haya, como nos contaba ayer Mónica, aulas de un estudiante. En una escuela multinivel, un nivel representado por un único estudiante en un año determinado que tiene que esperar a sus amigos que pasen de la primaria a la secundaria. Tenemos entonces que en esta diversidad mirar los territorios y sus particularidades, las escuelas y sus modelos organizacionales y traccionar a que recuperen la adecuación a esos territorios, y en las aulas la enseñanza y el aprendizaje. Y ahí sí, cómo incluir los saberes de las comunidades, cómo articular con los saberes curriculares, cuándo incluir proyectos para que todos los estudiantes puedan trabajar y encontrarse con las múltiples disciplinas que convergen en el estudio de una realidad cotidiana. Cuándo es ineludible hablar de progresiones y tendremos que trabajar con grupitos que vayan aprendiendo por donde vayan, qué es lo que sí saben y qué tienen que avanzar, y en este sentido cada uno desde dónde tiene que ir hasta dónde y cuándo tenemos que ir a considerar a cada uno de nuestros estudiantes en particular, para que pueda efectivamente seguir avanzando desde donde esté. Así que múltiples son las cuestiones que tenemos que pensar, trabajar, profundizar, actualizar a partir de lo que escribamos cada uno de nosotros, de su experiencia, como planteaba hace un rato Rubén, recuperando las experiencias de todos y también avanzando en esto de qué nos dice cada una de las disciplinas que pueden hacer sinergia en el análisis de las escuelas rurales sobre cada uno de estos aspectos desde perspectivas cada vez más actualizadas, como pedía Nicolás, porque seguro que las vamos a encontrar. Así que, no sé, Rubén. No, simplemente agradecer muchísimo la presencia de todos los colegas, agradecerle a UNIPE y a UNICEF por la posibilidad de esta quinta corte, más el encuentro de hoy, en esta semana que hemos compartido, estos 3 días que nos han servido muchísimo para cotejar pensamientos, ideas, preguntas, a veces respuestas, no siempre. Y bueno, a los que vendrán, bienvenidos, y a los que probablemente va a ser difícil volvernos a encontrar, ¿no? Con Florencia, que hay que ver, vamos a ver, agradecerles profundamente. En serio, ha sido un enorme placer haberlos conocido y haber compartido esta comunidad académica y sobre todo dejando claro de que estos encuentros puede ser, bueno, habría que ver dónde. En Salta, podemos ir todos a Salta, al lugar ese del Cordero y nada, muy amable no todos. Está en el medio, a medio camino, Claro. Digo.
Un La profundo casa es placer. grande, patio grande. Bueno, ahí andaremos. Buenísimo, Tengo buenísimo. horno de barro y patio. Creo que Bueno. Ah, bueno, no nos falta Bueno. nada, allí vamos. Mañana arrancamos para allá, Divino. entonces, no te hagas problema. Y seguro que si no nos encontramos con cada uno de ustedes, nos podrán venir a visitar a los sincrónicos, Sí. a distintas ocasiones, Sí. pero sí nos Bueno. vamos a encontrar con los amigos que ustedes inviten a participar de este recorrido. Eso es lo Muchas que yo gracias. quería consultarles. Sí. Cuando sea la apertura de inscripción y todo eso, vamos a recibir la información, porque en mi caso, el año pasado, cuando se dio difusión, mucha gente que fue invitada por ahí no la pudo continuar. Nosotros en Mendoza justo tuvimos el concurso de jerarquía directiva, que fue un concurso que, si bien tuvo varias etapas, implicó todo un proceso hasta el examen y ahora siguen las otras instancias. Entonces, mucha de la gente que quería cursar la diplomatura, como estaba inscripta en el concurso, ya siguió por ese camino. Por ahí para Yo ahí tenerlo en no. cuenta y poder dar difusión. No sé, Olga, si Bien. vos tenés algún dato de eso. Vamos a empezar en breve a hacer la difusión. Bien. Los canales, los canales naturales van a ser las redes de la UNIPE, sobre todo porque es por allí en donde se tiene que hacer la inscripción. La inscripción es personal. Eso ha sido un avance de la última cohorte en relación a que cada uno presenta voluntariamente su disposición a seguir la carrera. Así que eso sí se va a sostener. Sí nos vamos a ocupar de hacerle llegar por todas las vías que podamos, más de índole personal, la información, las fechas, etc. Excelente. Bien. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, gracias Federico por el acompañamiento también, Sí. que ha estado ahí al pie del cañón. Y bueno, nada, un enorme placer. Y nos vemos. Igual, saludos para todos y hasta la próxima. Gracias. Siempre nos seguimos Muchísimas encontrando. gracias. Bueno, muchas gracias, saludos.